un servicio a la colectividad que se encuentra regido por varios principios, entre los que destaca el de transparencia, el mismo que, entendido desde la gestión institucional, compromete a las autoridades y administradores de bienes públicos a generar una permanente información de la gestión que realicen en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos estatales. Y desde la óptica ciudadana, activa el mecanismo de rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberativo, interactivo y universal que viabiliza el permanente control social y con ello dinamiza la participación de todos y todas las ciudadanas en los asuntos de interés público. A continuación escucharemos del himno nacional. Y el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, la igualdad de oportunidad de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, el acceso a la ciudadanía y la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes, el control social y la rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado, cuando se manejen fondos públicos. Invitamos a la licenciada María Gabriela Cabrera, responsable de la gestión administrativa financiera zonal de la coordinación, quien dará la bienvenida a este evento. Ingeniero Fernando Goyes, coordinador zonal 3 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Autoridades de las diferentes instituciones que nos acompañan, público en general. La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre los gobernantes y la ciudadanía, garantizar el ejercicio del control social a la administración, permitiendo a su vez que los administradores tomen mejores decisiones
incrementando la efectividad y legitimidad de su ejercicio. Es por ello que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 476 del año 2021 y 176 del 2023 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Coordinación Zonal 3 CINDEC les da la bienvenida a este acto de rendición de cuentas de la gestión comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2023. Y así sean testigos del trabajo realizado con mucho esfuerzo y responsabilidad. Sean todos ustedes bienvenidos. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre los avances y los resultados de la gestión realizada. Recibamos al ingeniero Fernando Goyes, coordinador zonal 3 Centro del Instituto Nacional de Estadística y Censo, quien expondrá sobre la gestión realizada durante el periodo 2023. Cabe recalcar que la participación ciudadana es fundamental para que sea posible hablar de rendición de cuentas, pues contribuye al diseño de nuevas y mejores políticas públicas. En ese sentido, en el caso de existir alguna inquietud o pregunta, se les dará 5 minutos después de la intervención del ingeniero para poder solventar esas inquietudes. Muy buenos días con todos y todas. Nuevamente agradeciendo la presencia de ustedes acá, a que con esto avalizan la gestión que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha realizado durante el año 2023. La resolución 476 del Consejo de Participación Ciudadana nos obliga a rendir cuentas. Y yo siempre he pensado de que esto de rendir cuentas no debe ser una obligación por un asunto legal, debe ser rendir cuentas porque como buenos ciudadanos, como buenos ecuatorianos y como responsables de la gestión que nos encargaron, debemos solventar las inquietudes y rendir cuenta de aquellos fondos públicos que son de la ciudadanía en general. Y entre esas obligaciones nos ponen unos límites que debemos rendir cuentas, como los planes operativos anuales, presupuestos aprobados y ejecutados, la contratación de obra pública. Hoy por hoy la corrupción está al orden del día. Y es por eso que yo con satisfacción, gracias al equipo administrativo de la Institución Nacional, con satisfacción y orgullo digo que los fondos públicos los han manejado con pulcritud, con honestidad. Adicional a eso, también nos obligan a responder por las gestiones propias técnicas operativas de la institución como tal. Vamos a ver más adelante la gestión que hace la Coordinación Zonal en la parte técnica a la que generalmente somos responsables para el desarrollo del país. Y también nos obliga a responder sobre las inquietudes de la ciudadanía en cualquier ámbito del desarrollo de la gestión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No puede haber gestión si no estamos direccionados a un ámbito estratégico. Y este ámbito estratégico debe estar direccionado siempre a las acciones del Plan Nacional de Desarrollo que lo llevan los gobiernos a nivel país. Y a nivel institucional no puede haber gestión sin una misión. Y a nivel institucional también nos obligamos a tener nuestros propios objetivos operativos, así como también la gestión que lo hacemos con transparencia. Y por ser una institución pública no puede limitarse solamente a gestionar y trabajar para las instituciones públicas. También la información del INE está prevista para ser usada por toda la ciudadanía en general, instituciones públicas, instituciones privadas, de manera especial a la academia, quienes son los que deben proveer de las estructuras políticas públicas,
de los diferentes análisis, planes de desarrollo a nivel nacional y territorial. El día de hoy, esperemos de que la parte técnica se solucione. Vamos a ver unos indicadores, especialmente de la última operación estadística más grande del país, que fue el 8º censo de población, 7º de vivienda y 1º de comunidades. Indicadores como analfabetismo, indicadores como el marco laboral, indicadores tan básicos y necesarios para la política pública como indicadores de desnutrición infantil. Y de alguna manera, nuestra misión, aparte de hacer la labor como tal, de investigar, proporcionar las fuentes de información procesadas, también hay que satisfacer las necesidades de la ciudadanía y de la colectividad en general. La institución como tal nos hemos marcado como misión coordinar, evaluar, normar la producción estadística oficial proveniente del Sistema Estadístico Nacional mediante la planificación, ejecución, análisis de las operaciones estadísticas, entregando información oportuna y confiable, así como de generar los estudios especializados que contribuyan a la toma de decisiones en la política pública. Cuando hablamos del Sistema Estadístico Nacional, no solamente el INE es el que forma parte, intervienen todos los ministerios, son los que aportan con las necesidades de los estudios estadísticos que tiene que realizar la institución como tal. Y como siempre decimos en la academia, que normalmente siempre decimos que no puede haber una misión sin una visión. Y el INE tiene marcada esa visión de ser un referente a nivel nacional e internacional por la calidad, oportunidad e innovación de la producción de información estadística y en la articulación del Sistema Estadístico Nacional con estudios especializados. Y en todas las instituciones debemos trabajar marcados en principios. Es así que la independencia profesional, la confidencialidad de la estadística, compromisos de calidad del dato estadístico y la imparcialidad y objetividad que nos enmarcamos como institución. Y considerando el realizamiento del personal que labora en la institución, confiados y seguros estamos de que el personal labora con responsabilidad, honestidad, compromiso y equidad. Y es así que, siendo una entidad operativa desconcentrada en la coordinación zonal, tiene su propia misión, que es coordinar, administrar y gestionar la ejecución desconcentrada de la gestión administrativa financiera de los procesos y actividades técnicos que permitan el levantamiento, procesamiento, supervisión y control y funcionamiento óptimo de las operaciones estadísticas asignadas a la coordinación zonal. A diferencia de la mayor parte de los ministerios, nosotros tenemos como ámbito de acción 7 provincias en las que ejecutamos las operaciones estadísticas, que comprenden la provincia de Cotopaxi, Chimborazo, Napo, Orellana, parte de Pichincha, excluyendo el distrito metropolitano, Pastaza y Tungurahua. Con el personal en su debido momento contratado, dependiendo de la operación estadística, recorremos las 7 provincias, sin importar los medios, sin importar el clima, sin importar la falta de recursos que hoy por hoy es bastante evidente. Y es así que para el año 2023 nos hemos impuesto nuestro propio objetivo estratégico alineados al Plan Nacional de Desarrollo, que es incrementar la calidad de las operaciones estadísticas desde su fuente hasta los resultados. Y operativamente nos hemos puesto nuestro propio objetivo como zonal, que es incrementar la calidad del dato para tener los mejores resultados. ¿Qué entendemos con esto? De que posiblemente la información estadística no depende únicamente de la institución. Nosotros dependemos de los informantes, que en este caso son hogares, son personas, son establecimientos económicos,
Son instituciones públicas que nos entregan la información para generar las estadísticas que posteriormente sirven como fuente de información para la toma de decisiones en la política pública. Y sin ser una entidad autónoma a nivel zonal, también internamente en la coordinación zonal nos hemos marcado nuestro propio plan de mejora interna. Y es así que entre las debilidades que a veces tenemos las instituciones, estar sujetos a la planta central y no tenemos todas las herramientas. Y es así que a nivel de la coordinación zonal, de línea por su forma de trabajar, de operar, de generalmente contratamos personal y vehículos, el manejo de los vehículos contratados fue un problema para evitar los posteriores reclamos de auditorías de parte de la Contraloría. Nos creamos nuestro propio sistema de manejo y control de vehículos cuando contratamos. Y esta es la pura esencia de lo que hacemos en la coordinación zonal. Recabar información a través de los operativos de campo a la generación de varios indicadores. En primer lugar, mensualmente lo realizamos la investigación del índice de precio al consumidor. Cuando lo vemos así, tal vez no lo entendemos cuando decimos del IPC. Pero para el común mortal, lo que vemos, lo que oímos, normalmente conocemos como inflación. Y es así que a nivel de la coordinación zonal investigamos 659 establecimientos económicos y 342 viviendas que mensualmente visitamos, tomando la información de precios mes a mes, y esa variación de un mes a otro determina exactamente la inflación. En un promedio a nivel del año 2023 hemos llegado a una cobertura del 98.45%. ¿Por qué no del 100%? Porque en los establecimientos el artículo que hacemos el seguimiento posiblemente no lo tienen, o ciertos casos porque en el establecimiento que tomamos la información como referencia a veces se niegan a dar información. Otro indicador fundamental es utilizado en la política pública, es el índice de precios de la construcción. Hay una canasta que utilizan los ingenieros, todas las empresas que están dedicadas a la construcción de la obra pública. A través de este indicador piden los reajustes de precios. Esta es la fuente de información para pedir los reajustes de precios. Y es así que mensualmente nosotros investigamos 1.228 establecimientos económicos, igual con una cobertura del 97.23%. Adicional, el indicador de índice de precios al productor. Cuando hablamos de índice de precios al productor, estamos hablando de dos tipos de indicadores. El indicador a nivel pecuario, agropecuario, y el indicador a nivel de la variación de precios del índice de producción industrial a nivel del sector manufacturero. En la coordinación zonal investigamos 2.757 establecimientos económicos durante el año 2023, con coberturas de entre el 97 y el 98%. Y siendo un país agrícola, si oímos el potencial que tenemos, no puede haber política pública sin haber medido el sector agropecuario. Y es así que todos los años llevamos una encuesta denominada SPAG, encuesta de superficie y producción agropecuaria, en la cual se investiga por dos modalidades: el marco de área, que es todos los productores pequeños, y un marco de lista, aquellas superficies grandes, las haciendas que se toma información de la producción agrícola y ganadera. Y normalmente la encuesta de empleo, desempleo y subempleo, la encuesta de ENEM, básico para la toma de las decisiones en la política pública. Todos los meses oímos a través de los medios de comunicación de los detractores políticos a los afines políticos que en dato de empleo, desempleo, casi nunca estamos conformes de cualquier lado que lo veamos. Siendo una institución técnica, nosotros nos remitimos a dar el dato de lo investigado a través de dos fuentes:
a través de los hogares y a través de empresas. Durante el año 2023 hemos visitado los 2.688 conglomerados. Cuando hablamos de conglomerados son superficies destinadas a un marco muestreo, en la cual dentro de eso están las viviendas que investigamos. Investigando 18.156 viviendas efectivas durante el año 23, con una cobertura del 96.49%. Va el segundo año que investigamos la encuesta de nutrición infantil. Por el tiempo corto que tenemos no vamos a poder analizar la encuesta como tal, pero vamos a dar unos datos rapiditos en cuanto al número de viviendas que hemos visitado. Entonces, en una primera etapa, lo que denominamos enlistamiento, que es la visita y el enlistamiento de los hogares para determinar aquellos hogares donde tienen niños menores de 5 años, que posteriormente a determinar dónde existen menores de 5 años, acudimos como equipo secundario al levantamiento de encuestas. Y es así que en el 2023 la encuesta de nutrición infantil visitó 191.443 viviendas, en las cuales 25.439 existieron con niños menores de 5 años, 10.102 hogares con niños menores de 2 años y 15.333 con niños de 2 a 5 años. Y en la encuesta en sí se han visitado hogares con niños 5.376, logrando una cobertura del 41.41%. ¿Por qué no más alta esta cobertura de visita a los hogares con niños? Simplemente porque hay, en ciertos casos, rechazo de las personas que no permiten ingreso a los hogares. Y en ciertos casos, de la primera etapa a la segunda etapa, los niños ya cumplieron más de 5 años y ya no les hacemos la encuesta. Las estadísticas no son solamente levantadas en campo a través de operativos específicos o especiales. También el INE es el encargado de transformar los registros administrativos en un dato estadístico. Y es así que todos los años, y el 2023 es uno de los años que también lo ejecutamos. Y tenemos el registro de nacidos vivos en un universo de 5.642 personas nacidas vivos, información obtenida en 43 registros civiles que corresponden a la coordinación zonal. De funciones fetales, 140, de las cuales en los mismos 43 registros civiles proporcionan esta información. Y funciones generales, 9.463, información proporcionada en los registros civiles. Recursos de actividades de salud, 170 establecimientos que investigamos los recursos y las actividades que realizan en todos estos centros de salud. Camas hospitalarias, en 92 establecimientos de salud existen 94 camas hospitalarias. Egresos hospitalarios, 142, 167. Información tomada de 92 establecimientos de salud pública. Divorcios, 2.919 proporcionados en los registros civiles durante el año 2023. Matrimonios, 9.675. Y como parte de insumos de tomar información de los registros civiles, en los 46 municipios de la coordinación zonal tomamos los registros, los permisos de construcción, con lo que de alguna manera tenemos un aprox del incremento de las viviendas o crecimientos de las ciudades y poblaciones. Para toda operación estadística es necesario y tenemos que hacer, en ciertos casos, levantamiento cartográfico actualizado. Y si no, hoy tenemos la fuente de información que es el censo de población, con lo que de alguna manera nos ayudamos para salir a campo. Y es así que para cada operación estadística generamos cartografía para poder designar áreas de trabajo dependiendo de la muestra
que para la encuesta de superficie agropecuaria se ha generado 1.200 mapas y sectores o lugares donde se va a levantar la información. Para la encuesta del ENETU, 2.688 mapas digitales entre mapas y planos. Para la encuesta de nutrición infantil, 7.523 mapas digitales entre mapas y planos y formularios auxiliares. Y para la encuesta de SPAC, 2.850 mapas georreferenciados. Y operativamente podemos tener la voluntad de salir a campo. Y en la administración pública, los que trabajamos en la sección pública, sabemos que si no hay la contraparte administrativa, imposible querer hacer alguna gestión operativa. Y así que trasladar a todo el trabajo que hace el INEC, que es como su razón de ser, los operativos de campo, obligatoriamente entra la gestión administrativa y obligatoriamente, hoy por hoy, entra la gestión tecnológica con los avances tecnológicos que permite generar y procesar la información con mayor agilidad. Ya ingresando en el ámbito administrativo, en el año 2023, lo que corresponde a talento humano, hemos laborado 647 personas durante el año 2023. De alguna forma vamos a desglosar en gente de nombramiento, que son los 31, nombramientos provisionales 5, código del trabajo 4, contratos ocasionales 40, contratos civiles 560 y servicios profesionales 7. Y como podemos ver el dato en la pantalla, esto confirmaremos luego con el dato del Censo de Población y Vivienda, en su mayoría son mujeres. Igual que la población, en su mayoría son mujeres. A pesar de ser operativos de campo, a pesar de tener que desplazarnos de una provincia a otra permanentemente, a pesar de trabajar en el sector disperso, la satisfacción del INE es ver estos datos donde que la mayoría son mujeres. Y ya presupuestariamente, como dije al inicio, debemos ser sigilosos en cuidar los recursos que no son nuestros, son de todos los ecuatorianos. Y así que el INE trabaja bajo dos formas. La una que es el gasto corriente, que es el presupuesto asignado directamente de gobierno, y gastos de inversión, que son gestiones realizadas a través de organismos multilaterales. Y viendo el valor, el gasto corriente del presupuesto de la coordinación zonal fue de 1.392.142, mientras que el gasto de inversión fue $2.254.167, de los cuales lo codificado fue 3.968.346 y se ha devengado. Creemos que es buena gestión. 3.914.310.000 con una subejecución de $54.035. No estamos para preguntarle a la parte administrativa por qué esa diferencia, pero yo sé la respuesta, porque en los procesos que se hacen están unos valores que están presupuestados, pero el rato de la ejecución y la asignación de los procesos lo hemos obtenido a precios menores. Ese es el valor de la ejecución. Y a nivel de la coordinación zonal, durante el año 2023 hemos alcanzado una ejecución presupuestaria del 98.64%. Cuando a veces uno como ciudadano se oye que las ejecuciones presupuestarias no pasan allá del 50%, verdaderamente, o sea, da pena escuchar de que habiendo recurso
no podamos obtener esas obras o esa gestión que se debe realizar a través de las instituciones públicas. Ya en el proceso administrativo, como decía, no hay operativos de campo, no hay gestión operativa si no existe la contraparte administrativa. El gasto corriente se ha programado $110.866 en la ejecución de compra de bienes y servicios y se ha ejecutado 106.837, ejecutando 18 procesos de contratación. Y a nivel de inversión se ha programado 298.868, de los cuales se ha ejecutado 295.903.000, con 11 procesos ejecutados de la coordinación zonal. Decía al inicio, hoy la tecnología nos permite de alguna manera ya no tener esta labor que a veces es un poco burocrática, el hecho de acceder a las instituciones a pedir información cuando esta debe hacerse automáticamente a través de línea. Pero a pesar de eso, como institución tenemos la obligación a aquellos pedidos de información solventar esa satisfacción de los usuarios. Y es así que, por darles un número, hasta el año 2022 tuvimos a nivel de la institución que se acercaron a la oficina 47 pedidos de información. En el año 2023 hubo un incremento sobre el pedido de información y llegamos a 128 pedidos de información. Estos únicamente se registran acá, aquellos pedidos que llegaron a la institución por cualquier medio, a través de equipos, a través de un correo, se les ha solventado. En el mes de junio fue donde mayor información lo solicitaron. ¿Y cuál es la información que generalmente piden? A pesar que toda la información del INE es de importancia para una u otra institución o para uno u otro plan o proyecto. Censo de población y vivienda, 33. Nacimientos y defunciones, 12. Cartografía estadística, 12. Empleo, desempleo, subempleo, 7. Estadísticas ambientales, 5. Y así, de alguna manera, nuestra misión, aparte de levantar información, es entregar. Hemos estado en campañas permanentemente a través de los GAD, de los municipios, dando capacitaciones para el uso de la información a través de los aplicativos que están colgados en la página institucional, para evitar esta burocracia de que hagan la solicitud de información y se demore cierto tiempo en entregar la información. Hoy por hoy tenemos la información a la mano, solamente con un poco de voluntad y, si es posible, con un poco de capacitación inmediatamente. Vamos a ver los principales indicadores: censo de población, analfabetismo, mercado laboral, encuesta de nutrición infantil. El censo de población y vivienda terminó en el año 2022, en el mes de diciembre. Se extendió el operativo, y ustedes han de oír las noticias que por hoy hay personas retractoras del censo. Y es así que se extendió hasta el mes de marzo en hacer un control de calidad y recuperación de información, y los resultados se llegaron en el mes de septiembre. Y a nivel nacional se refleja contados operativamente por personal contratado 16.938.986, mientras que eso en población, mientras que viviendas fueron censadas 6.610.236 viviendas. Les agregamos un dato a nivel de provincia. En Tungurahua somos 563.532 personas, mientras que viviendas existen 236.741. Cuando yo daba el dato en una reunión en la gobernación
siempre me preguntaban, ¿cuál es el dato oficial? Hoy por hoy somos 4 representantes de la Asamblea. Con este dato, ya son 5. Por cada 100.000 habitantes es un asambleísta. ¿Qué importancia tener este dato? De ahí cuando uno se enorgullece pertenecer a la institución para poder llegar a información que sirve para la toma de decisiones. Y si hablamos ya de Ambato, en Ambato existe 370.664 personas y 154.175 viviendas. Y por hacer un ranking en cuanto a la población, vemos que, lógico, Ambato está en primer lugar. Luego está Perileo, 63.897 personas. Luego de Perileo lo tenemos a Píllaro, con 42.497 personas. Luego sigue Baños de Agua Santa con 21.908 y la cantón más pequeño tenemos que es Mocha con 7.260 personas. Y si hablamos de viviendas, en su misma proporción está Ambato, Perileo, Píllaro, Baños. Esta es una de las 87 variables que tienen los resultados del censo de población. Me pareció que era sumamente importante proporcionar lo que estamos en pleno siglo XX, pleno siglo XX, cuando hablamos de analfabetismo, creo que a veces debemos hacer conciencia. A nivel nacional, el analfabetismo llega al 5,1%, de los cuales la mayor parte son mujeres. En Tungurahua, el analfabetismo todavía mantenemos del 5,5%, de las cuales la mayoría son mujeres. Por darles el número exacto, 18.800. Y están ubicadas en el sector rural. Y si hablamos en un ranking del analfabetismo, primero está Patate, Píllaro, Quero, Perileo, Tizaleo, parte de Ambato, Mocha, Ceballos, y terminamos donde menos alfabetismo existe, Agua Santa, Baños de Agua Santa. Y otra de las cosas que en la política pública se debe considerar son las discapacidades. Instituciones que están exclusivamente creadas para satisfacer y dar beneficios o tratar de crear la política pública para atender este grupo prioritario que tiene alguna discapacidad. Y es así que a nivel nacional existe 1.131.142 personas con alguna dificultad permanente, con alguna discapacidad permanente. Esto representa el 6,7%. Ya en territorio, Tungurahua refleja que 39.707 personas tienen alguna dificultad permanente o alguna discapacidad. Insistiendo, las mujeres son más, y vemos que la mayor cantidad que tienen alguna dificultad o alguna discapacidad son mujeres. Igual si hablamos ya de Tungurahua en un ranking de analfabetismo, vemos que Patate es el primero y Agua Santa es el último, mientras que las personas con discapacidades, la mayor cantidad se encuentran en Quero, seguido por Perileo, Píllaro, Patate, Tizaleo, Baños, Ambato, Mocha y Ceballos. Habrán visto que hacemos la encuesta de empleo, desempleo y subempleo. Y es así que el mercado laboral a nivel nacional, el empleo adecuado, 36,3%. ¿Qué entendemos como el empleo adecuado? Aquellas personas que trabajan más allá de las 8 horas y que tienen un ingreso más mínimo del sueldo básico
considerarse en este grupo del empleo adecuado. El subempleo a nivel nacional alcanza el 19.6%. Subempleo son aquellas personas que laboran permanentemente pero no tienen un empleo fijo y que trabajan por horas. Y el desempleo son aquellas personas que no tienen empleo pero lo andan buscando permanentemente alguna plaza laboral y no lo consiguen, que llega al 3.8%. Si eso aterrizamos en Tungurahua, vemos que el empleo adecuado llega al 29%, el subempleo al 19.7% y el desempleo al 2%. Ya bajando un poco a la ciudad de Ambato, el empleo adecuado llega al 44%, el subempleo al 20.6% y el desempleo al 4.1%. Esta misma encuesta de empleo nos da la media de ingresos laborales. Y así que a nivel nacional, la media de ingresos es 466. Si consideramos los 460 del sueldo básico, hay una diferencia del 6%, de $6 mensualmente según un promedio laboral de aquellas personas que la tienen permanentemente. El promedio con Tungurahua se mantiene casi en el mismo promedio, mientras que en Ambato el promedio de ingresos es de 454.8%. Una encuesta que debe alarmarnos, pero los que toman decisiones en la política pública. La encuesta de nutrición infantil a nivel nacional, el 20.1% de niños menores de 2 años tienen alguna desnutrición. Mientras que en Tungurahua, niños menores de 2 años, el 29.4% de la población tienen algún nivel de desnutrición. Y si vemos en aquellos niños menores de 5 años, el 17.5% tienen algún nivel de desnutrición, mientras que en Tungurahua el 25% tienen algún nivel de desnutrición. Y niños de 2 a 5 años, el 16%, mientras que en Tungurahua el 22.3%. La desnutrición se contrapone con el sobrepeso. En una lógica visual o de criterio, a veces podemos pensar de que un niño desnutrido es un niño flaquito, y que vemos a un gordo, obesidad y todo lo demás, podemos pensar de que no tiene nutrición, pero no necesariamente es así. Y vemos que personas en las edades menores de 5 años hay el 5.5% con algún grado de obesidad, mientras que en Tungurahua el 4% tiene algún grado de obesidad. En esta encuesta de nutrición infantil, que es otro de los componentes que investiga, es la calidad del agua con la que día a día nos nutrimos cuando tenemos una costumbre de usar agua común de la llave. Y vemos que la calidad del agua a nivel nacional tiene el E. coli, una bacteria, el 24.4% el agua no es pura. Mientras que en Tungurahua, el 19% del agua que consumimos no es pura. Tiene este virus, el E. coli. Entonces, las personas que están al frente de la gestión necesitan información básica para tomar los correctivos necesarios. Estoy dando un dato relevante en forma general. La información desagregada, tranquilamente, si ustedes así lo desean, lo solicitan, simplemente ingresan a la página y lo pueden consultar. Algo polémico, pero necesario tener la información sobre las proyecciones de población
que será la información que se utilizará para la política pública de aquí en los próximos 10, quizás sea otro censo o más años. El INE como tal, con el fin de que el dato sea consistente, que el dato que se vaya a cambiar o que se vaya a publicar tenga ese respaldo técnico, hizo un análisis de varias fuentes de información desde el primer censo, desde el año 1950, que fue el primer censo. Se hicieron el análisis de los 8 censos, se analizaron 23 encuestas, 182 registros administrativos y 27 de otras fuentes de información. En total 240 fuentes de información para poder corregir algo que el INE mismo publicó. Si recuerdan, yo les dije el dato anterior, eran 16.958.360. Si recordamos, el propio INE publicaba en la página web que éramos 18 millones y pico. Es porque cuando se hizo las proyecciones de la población en el año 2010, que fue el último censo, se consideró una curva en la cual la población tenía un comportamiento. Y ya más adelante vamos a ver ese comportamiento cómo ha ido variando. Y es por eso es que se hace esta corrección de las proyecciones de la población para tener un dato más exacto y que te sirva como fuente de información para la política pública. Las proyecciones de población intervienen en 3 factores fundamentales. Primero, las defunciones. Segundo, la migración. Y tercero, nacimientos. Entonces, yo tengo los que nacen, tengo los que mueren y tengo los que migran. Ese saldo, esa diferencia me da a mí la población que vive en el país y que posiblemente vivirá en el país durante los tiempos. Y es así que, si hacemos una comparación desde el año 50, si podemos ver el ejercicio, vemos que en el año 20 las defunciones se incrementaron. Y eso sabemos que por 2 cosas básicas, ¿no es cierto? La pandemia y el sicariato y todo lo que corresponde a las muertes violentas. Entonces ya para los siguientes años vemos que con la política pública irá, esperemos que así sea, que la curva siga bajando. Y otro factor fundamental es la migración. Y podemos ver que en el año 2015 la gente salió en grandes cantidades. De alguna manera, por las políticas extranjeras y todo lo demás, este número no se incrementó. Hoy por hoy estamos con 63.900 personas registradas que han salido del país. Este registro es tomado de los puestos migratorios, terrestres y aéreos. Todos los que se van ilegalmente, imposible tener un registro. El dato puede venir con esta información. Y es importante mencionar el otro factor importante, que son la tasa de fecundidad y natalidad. Cuando presentaba el censo de población, yo decía: mi papá tuvo 10 hijos, mi abuelo tuvo 10 hijos, mi mamá tuvo 7, yo tuve 3, mis hijos, mi primer hijo tiene 1, el otro hijo, el último, no debe tener ninguno, siempre despecho. Entonces, algo tan evidente, y eso ocurre en la realidad. Y si pensamos de aquí a unos 10, 20 años más, seremos como los países desarrollados, donde estaremos abrazando a perros, criando perros, y no a hijos que
lamentablemente el camino, la actualidad, el modernismo nos lleva para allá. Y podemos ver que en el año 50 un promedio de hijos era 6,83. Y si hablamos en el 2015, 1,86. Y el dato del censo es 1,43. La edad promedio de tener hijos en el año 50 era 24 años. Si cojo la liñita roja, en el año 2010 era 28 años. Hoy por hoy es a los 31 años. Ya después, ya no quieren tener hijos. Entonces, este análisis nos permite evidenciar y actualizar las proyecciones de la población. Yo no puedo hacer una proyección de la población con el histórico de que la familia tenía 3 o 4 hijos y eso le pongo el tiempo, le sumo los nacidos y le resto los nuevos. Entonces, ese análisis hoy por hoy la realidad va cambiando permanentemente y es por eso que se ha hecho las proyecciones de la población con esta información y este análisis. Y ninguna operación estadística es 100% de cobertura o 100% de efectividad. Y en la universidad y en estadística nos dicen que hay un margen de error. Pero en los censos no hay un margen de error, hay una misión. Y normalmente para que la estadística sea aceptable, esté dentro de los límites, para que el dato sea aprovechable, sea eficiente, 5%. Eso pasa en las encuestas normales, en las encuestas políticas, en todo tipo de encuestas. Margen de error 5% para que la encuesta esté entre lo aceptable y el dato sea bueno. Claro, estadísticamente ahí viene otro poco de cosas, ¿no? Si yo quiero tener un dato más efectivo, si das por metro, amplío la muestra y el grado de confianza le pongo mayor. En el censo del 2022, el margen de omisión fue de 4.2%. Y esta información ha sido avalizada por organismos internacionales, hicieron una auditoría técnica, y por eso es que nosotros decimos que el dato del censo es un dato confiable, seguro, y serán los datos que servirán para los próximos 10 años en la toma de decisiones. Este 4% representa que 738.000 personas no fueron levantadas la información en su debido momento. Y al dato que les decía anteriormente, si sumamos esta tasa de omisión, en realidad en el Ecuador somos 17.7 millones de almas que vivimos en el país. Esta información la tenemos agregada a nivel de provincia, cantón, parroquia. No podemos obtener ya el dato con la tasa de omisión. La edad promedio de la población. En el año 22 hemos sido una edad promedio a nivel país 31.3%. En las proyecciones en el año 50, la edad promedio, ya estaremos más viejitos la mayor parte de la población, ya estaremos una edad promedio de 40.8, 41 años, la edad promedio. O sea, ya jóvenes hablan muy pocos porque nacían muy pocos, estaremos ya los viejitos, desde 41, pues ya, como ves aquí, solo gente de 41 y los niños ya muy pocos. Es importante, con esta forma de vida, esta forma de llevarnos, la esperanza de vida aumenta. Cuidados en la alimentación, siempre los médicos nos recomiendan hacer ejercicio, creo que gran parte de la población lo toma de alguna manera esas recomendaciones a rajatabla. Entonces, eso nos permite tener una mayor esperanza de vida. Y veamos, en el 2022, la esperanza de vida para los hombres, 72.9. Y para las mujeres que van a vivir más que los varones,
el 80.5%. Las mujeres van a vivir más que los mayores. Si eso proyectado al año 2030, la esperanza de vida sigue incrementándose. 75.4 para los varones y 82.1 para las mujeres. Y si hacemos una proyección al 2050, la esperanza de vida para los varones, 79.6, mientras que la esperanza de vida para las mujeres, 85.5 años. Si vamos a vivir más, digamos en la gente, ¿no? Entonces yo creo que llegamos a una edad donde que nos aferramos a la vida. Pues ahora estamos hablando de los jóvenes, pensamos que quisiéramos vivir hasta donde yo pueda, de profesor o hasta cuando tenga mis propios conocimientos. Pero creo que más envejecemos, más nos aferramos a la vida y no queremos morir. Y ojalá tengamos esa oportunidad de romper la barrera de los 85 y los 79 y lleguemos a 100. Y todo este trabajo realizado en el año 2023 como punto de referencia, toda esta información que a breves rasgos hemos visto en la forma que operamos, tamaños de las cargas de trabajo que tenemos, y de alguna manera es lo que hacemos, la razón de ser del INE, y mucho más la razón de ser de la Coordinación Zonal Centro, que somos en su mayoría operativos. La información se encuentra publicada en la página de la institución. Nos corresponde a Censo de Población, https://www.censoecuador.gov.es, que también lo podemos ver en Ecuador en cifras, o también lo podemos ver en www.ine.gov.es. Y con la finalidad de que el común de los mortales, cuando vemos información estadística, solo vemos un gráfico y se ve bonito, pero si quiero un poco de detalle, ya no sé qué hacer, porque hay instrumentos y herramientas que hay que ejecutar y procesar para tener esa información. La institución ha visto en lo indispensable necesario crear unos visualizadores, especialmente para las encuestas que permanentemente están en consulta. Entonces, con un clic podemos llegar a los visualizadores en los cuales tenemos información. Ponemos al sector desagregado que queremos tener: provincia, cantón y parroquia. Y hasta a nivel de sectores censales podemos ver información de todo lo que corresponde al censo de población. Población por grupo de edades, educación, discapacidades, mercado laboral, todo podemos a un simple clic. Como la información no es del INE, como la información pertenece a todos los ecuatorianos, es hecho con plata de los ecuatorianos, las bases de datos están colgadas y a disposición de todas las personas, instituciones, la academia, estudiantes que quieran hacer uso. Están en tres formatos: CSV. Normalmente, cuando yo estudiaba, decíamos que el SPSS era una herramienta bestial, pero es un poco complejo para los que no estamos el día a día. Y la otra tenemos el programa de la TAM, que también lo podemos utilizar para el manejo de las bases de datos. Para todos estos aplicativos existe un tutorial, un manual que está colgado en la página para hacer uso de esta información. Y aparte del censo de población, también existen visualizadores para la encuesta de empleo, para la encuesta agropecuaria, para la encuesta de nutrición infantil, para mirar lo que es el índice de precio del consumidor y para mirar los registros administrativos que hemos visto anteriormente, números nacidos, vivos, defunciones, muertos, defunciones fetales. Eso hace el INE, la razón de ser el INE, y muchas gracias por la atención.
avance con el uso de registros administrativos con fines estadísticos. Bueno, sabemos que los registros administrativos no dependen exclusivamente del INE como tal. Las instituciones, Registro Civil, Ministerio de Salud, los municipios manejan sus propios registros administrativos y nos subimos de eso. Hoy por hoy, como parte de la institución y a través de convenios con estas instituciones, estamos tratando de homologar para que todos ingresen a un formato que podamos hacer uso de esas bases de datos. Porque bien sabido es que si yo hablo del Ministerio de Salud, tiene su propia información, tiene sus propios registros administrativos. Si voy al registro civil, ventajosamente, hoy por hoy, en convenios ya los datos del registro civil, podemos acceder a ciertas instituciones y poder generar esta información de toda la estadística que de alguna manera sirve para la toma de políticas públicas. Siempre considerando algo fundamental, el secreto del dato personal, porque es, primero, ilegal. Y ningún funcionario estaría con la capacidad de atreverse a dar información personalizada de una persona. Confiamos de aquí los próximos años, con todo este avance tecnológico, con este avance de los convenios institucionales, tener una sola fuente de información. Y no sé si está aquí la coordinadora del DINARDAD. Entonces, más o menos queremos llegar a ese tipo de que el INE, siendo el órgano rector de las estadísticas, tener una sola fuente de información de todas las instituciones, que sea el mismo dato para que no haya diferencias en cuanto a información y peor a criterios de toma de información. De la ciudadana Marisol Murillo, ¿cuáles son los beneficios del censo para el país? Bueno, el censo, ya decía yo al inicio, es la operación estadística más importante que realiza un país. Por política pública, por convenios internacionales, los censos se realizan cada 10 años. Y si recordamos, el último censo fue el año 2010. Y por cuestiones de la pandemia no lo hicimos en el 2020, lo terminamos haciendo en el 2022. Y la importancia del censo de población como tal. Primero, nos permite actualizar el mapa demográfico del país. ¿Cuántos somos? ¿Dónde vivimos? ¿Y con qué vivimos? Normalmente todos los organismos seccionales, gubernamentales, planifican en base a un crecimiento poblacional, a un desarrollo territorial como tal, a una falta de necesidades insatisfechas de la población, lo que conocemos como NBI. Entonces, el censo nos permite tener esa información actualizada. Por ponerles un ejemplo, primerito. Yo había dicho antes que al sector político, el número de asambleístas depende mucho de la población de cada territorio. La asignación de recursos como tal, de parte del gobierno a todos los gobiernos autónomos centralizados, depende del número de la población. Y yo voy un poco más allá, un poco aterrizando en territorio. El acceso a los servicios básicos puedo planificar con algo, con información de la verdadera necesidad, en dónde están esas necesidades básicas satisfechas. No sé si ustedes, pero yo mismo como ciudadano me he quejado, o sea, hacemos obras y sin datos estadísticos. Y resulta que hemos hecho la obra, pero para 4 personas, cuando hay lugares que verdaderamente, donde vive gran cantidad de población y no tienen servicios básicos, luz, agua, alcantarillado. O un municipio, no le interesa saber dónde la gente no tiene luz, agua, alcantarillado. No le interesa saber al Ministerio de Vivienda
¿Cuántas familias son las que no tienen vivienda y viven arrendando? No les interesará saber, yo como empresa, el censo que nos dio ese dato que fue por primera vez que lo hicimos, ¿dónde están las personas que tienen mascotas? Para yo ponerme un negocio de venta de insumos de mascotas, de alimentos de mascotas. No le interesa ver a la academia cuántos están entre la edad de 18, 30 años que están sin estudio para proponerles una carrera por cualquier medio que ésta sea. Y todos los días vemos las noticias. ¿Cuántas personas son verdaderamente las que trabajan? ¿Y en qué trabajan? Para mejorar de alguna manera el sector donde trabajan, que es lo que genera el empleo que todo el mundo estamos pidiendo. Eso es lo que el censo da. No le interesa saber al Ministerio de Salud cuántas personas tienen algún tipo de discapacidad y dirigirlas ya, específicamente un sector ya puntual, conocido. Ahí está la importancia del censo de población y vivienda. Y más allá, decía que los censos se hacen cada 10 años. El próximo año, y como reflexión del análisis que hemos hecho en la curva de las proyecciones de población, ya tenemos que preocuparnos ya no en los niños, sí, pero más tenemos que preocuparnos ya de los ancianos, política pública para los que tienen mayores de 60 años, porque para allá va la población. Allá va la población. Entonces el dato nos permite saber qué va a pasar en el tiempo con la población, a dónde ir un poco ya cambiando la política pública. No descuidar a los menores de 5 años, no descuidar la atención a los recién nacidos. Pero ya debemos preocuparnos qué vamos a hacer con nosotros los viejitos. Esa es la importancia que tiene el censo. Y les invito, el censo tiene 82 variables y todas agregadas a nivel de sector censal, provincia, cantón, parroquia, y sectores puntualizados a nivel del sector censal. ¿Listo? Nos preguntan si hay alguna programación para un nuevo censo agropecuario. Bueno, normalmente el último censo se hizo en el año 2010, el censo agropecuario, que no fue un censo, fue un marco muestreo bastante amplio que le consideramos como censo. Estaba planificado en la ruta del INE hacer el censo agropecuario igual que el censo de población. Está planificado hacer el censo agropecuario de aquí en los próximos años, pero no depende del querer de la institución. Sabemos que la información agropecuaria es sumamente importante, lamentablemente depende de recursos. Y si los recursos no existen, que hoy sabemos que a nivel de gobierno no existe, se va a ver complejo una buena intención y una planificación con respecto al censo agropecuario. Es importante tener información. Seguiremos haciendo las encuestas de supervisión agropecuaria y con eso creo que de alguna manera satisfacemos la falta de información de este sector. ¿Hay mapas disponibles para descarga con datos estadísticos territorializados? La ventaja de la tecnología hoy por hoy, y se encuentra liberado, todas las estadísticas del país, así como los mapas y planos actualizados al año 2022. Existen en los visualizadores, hemos logrado dos cosas fundamentales: hacer mapas temáticos del sector estadístico numérico con el sector geográfico. Podríamos tener ambas cosas. Si yo busco población y quiero saber por grupo de edades, y le ponen que en qué sector está eso, y le va a dar el gráfico como tal. Existen liberados los mapas y planos a nivel de PDF, están listos que se pueden bajar, actualizados al año 2022. Javier Cepeda pregunta si el 40% tiene empleo adecuado, el 20% subempleo y el 4%
4% de desempleo, ¿a qué se dedica el 36% de la población económicamente activa restante? ¿Qué tipo de empleo tiene? Buena la pregunta y podemos conversar del tema mucho. Hay los empleos adecuados, el subempleo, el desempleo. Hay un grupo de personas considerados como inactivos, entre ellos están los jubilados, rentistas, los estudiantes, que por cuestiones propias de su razón de ser no quieren trabajar, porque en el subempleo están aquellos que buscan trabajo, en el desempleo están aquellos que tienen deseo de trabajar, están buscando trabajo, pero no lo consiguen. Ellos son los desempleados. Y en el otro grupo, los inactivos, estudiantes, fundamental, triste pero real, las amas de casa, las que más trabajan, pero no se considera empleo. Ahí está el resto del grupo, el restante, y gracias porque ha estado tomando apuntes de cuál es el empleo, desempleo y el subempleo. La diferencia son las personas inactivas y aquellas personas amas de casa que, a pesar de hacer un trabajo, no es considerado como empleo. Nelly Rivera Delgado de Baños de Aguasanta primero felicita su accionar dentro de la institución y manifiesta que se preocupa la baja estadística en la productividad agropecuaria. O sea, normalmente, siendo un ente técnico, nosotros, y hablo por el INE y por la Comisión Nacional, no queremos hacer juicio de valor en cuanto a los datos estadísticos. Posiblemente, si yo tuviera un histórico, estuviera viendo un histórico, diría que hay baja de producción en una u otra cosa. No tengo la estadística. Y el INE como tal es una institución técnica que refleja realidades en un periodo de tiempo. Esto es, si yo investigué en el año 2023, en el mes de septiembre a diciembre, que se levanta la encuesta de superficie agropecuaria, le dará la información del periodo del año 23, cuál es la realidad del sector agropecuario como tal. Y eso comparado con el año anterior, me daría esta diferencia. Pero yo no quiero hacer un juicio de valor el por qué, porque no es mi función. Las personas que están dedicadas a la actividad propia del sector agropecuario tienen que buscar sus propias respuestas. Debido a la situación económica y seguridad del país que afronta en el 2023, ¿cuáles han sido las estrategias para que las operaciones estadísticas no sean afectadas? Creo que todas las instituciones pasamos el páramo desde el año 2022, desde la pandemia. Nosotros en pandemia tampoco paramos las operaciones estadísticas. Buscamos estrategias como hacer las encuestas a través de vía telefónica, en su mayoría lo hicimos así, lo que es empleo, el índice de precio al consumidor. Normalmente la situación económica del país se ha vuelto crítica y creo que los compañeros de las otras direcciones o ministerios que están acá presentes deben estar conscientes de que la situación económica del país se vuelve compleja. Y al INE nos ha golpeado súper grande el hecho de la falta de asignación de recursos. Iniciamos enero despidiendo, no sé si me equivoco, creo que como 32 personas que estaban vinculadas a la institución. Nos mantenemos levantando la información con algo que de alguna manera lo podemos sostener, que es con los contratos civiles de personas que de alguna manera no entran en la masa salarial, y eso nos ha logrado mantener activos todas las encuestas. Y el personal de INE, esta palabra que está de moda, relicientes, están con esa capacidad, esa predisposición y esa voluntad de hacer aquellos esfuerzos necesarios para seguir obteniendo el dato estadístico. De hecho, hoy por hoy, un comentario mío es que con nueva ley donde que no podamos trabajar más allá de las 8 horas, porque si le llamo al compañero va a decir que le estoy acosando laboralmente. Ojalá no pase, porque en el INE sabemos que horas entramos, que normalmente es a las 8, porque para eso el talento humano es bastante estricto controlando, pero no sabemos a qué hora salimos. Y eso generalmente es pasado las 18 horas. Es por eso que mantenemos las estadísticas
Y creo que esa misión y ese esfuerzo que hace la gente debe ser muy emulado y reconocido. Finalmente, Jessica Tenesaca de Conadis pregunta: ¿podemos encontrar información en cuanto a la prevalencia de qué tipo de discapacidad estará más presente en los próximos años en el país? Lo del futuro no lo tenemos como tal, porque las encuestas que tenemos, el censo como tal, tiene un periodo que es a la fecha de investigación. Sí tenemos la desagregación, sí, pero no lo tenemos proyectado, porque no lo sabemos. Y difícilmente podemos saberlo. Si no hay más preguntas, ahí parte, muchas gracias. Como nos dimos cuenta, la rendición de cuentas es un elemento fundamental para contribuir a la consolidación de la vida democrática del país. Antes de finalizar este evento, vamos a escuchar el himno de la provincia. Con la debida consideración a la economía, eficiencia y eficacia, y que los actos y acciones ejecutadas para el logro de los resultados son los correctos y apropiados. La Coordinación Zonal 3 del Instituto Nacional de Estadística y Censos agradece la asistencia de cada uno de ustedes y de esta manera damos por finalizado la deliberación pública de la rendición de cuentas INEC 2023.